algún comentario. Si usted necesita que hagamos alguna oración por usted, por alguna miembro de su familia, pues aquí estamos. Puede marcarnos al 10 35 00 43, es el teléfono aquí de la cabina. Ya están listos los hermanos para estar tomando sus llamadas. Le repito, el número es 10 35 00 43. También le quiero decir el nombre de las redes sociales en las cuales usted nos puede encontrar es en Facebook y en el YouTube. En ambos casos el mismo nombre es Ministerio Cristiano Todo el Consejo de Dios. Usted nos puede encontrar ahí, se puede anexar a la página de Facebook y bueno, pues ahí estará usted siguiendo nuestras publicaciones, los comentarios que estamos subiendo semana a semana. Y en el YouTube, donde vamos a estar subiendo también todas las pláticas que estemos abordando desde esta cabina, las estaremos también subiendo a través de la página de YouTube. Le recuerdo, es Ministerio Cristiano Todo el Consejo de Dios. Le aviso que más tardecito, ya antes de terminar el programa, le voy a dar la dirección de las iglesias donde usted puede pasar a visitarnos, donde usted puede estar con nosotros, así que tenga una pluma y una hoja para que tome las direcciones y bueno, será un gusto poder saludarle directamente. Vamos a pasar a la plática que bueno que hemos estado viendo las 2 semanas anteriores. Les dije que el título es ¿Dónde está Jesús? En esta ocasión vamos a ver la tercera parte de ella y quiero iniciar, pues bueno, leyendo la Biblia y vamos a la base escritural que hemos estado tratando, San Lucas capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 40 hasta el versículo 49. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentados en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hemos tratado y hemos abordado el tema con la perspectiva es ¿dónde está Jesús? Nosotros hemos visto la situación en las congregaciones, en la iglesia, en su gran mayoría, desgraciadamente, que hemos caminado, que se ha caminado mucho tiempo y que desgraciadamente nos damos cuenta que se ha perdido la relación con Dios, que se ha perdido la relación con Jesús y se ha estado caminando a lo largo de muchos años, tal vez a lo largo de meses, y nos damos cuenta pues que Jesús ya no está en muchos lugares. Hemos visto que ya los lugares se han convertido en un centro de negocio. Hoy, en vez de hablar de cristianismo, se está hablando de el negocio de la fe. Ya hoy en día a cual más te va a llamar o te va a buscar o te va a predicar que, bueno, pues que tú traigas tu siembra, que tú traigas tu pacto, que tú traigas tu dinero y que Dios va a responder a todas tus necesidades, pero tienes que cumplir con tus diezmos, tienes que cumplir con tus ofrendas y se está haciendo un sobreénfasis a la predicación de la prosperidad, a la doctrina de la prosperidad. Todo gira en torno al dinero dentro de las iglesias. Cuando se les llama, se les exhorta, lo único que se les exhorta es a no dejar de diezmar, a no dejar de ofrendar. Se ha sobreutilizado los mensajes que nosotros podemos encontrar en Malaquías, donde habla Dios mismo y le dice: me habéis robado vuestros diezmos y vuestras ofrendas, y eso lo aplican los cristianos, lo aplican los líderes a la congregación en todo momento.
Pareciera que no hay de otra cosa de la cual se predique si no es acerca de dinero, acerca de este tipo de cosas. Entonces, hoy nos damos cuenta que desde los púlpitos, en lugar de estarse predicando el evangelio de la salvación, el evangelio de la santidad, el evangelio en el cual nosotros nos debemos preparar porque Cristo está a las puertas y viene por una iglesia santa, porque dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Hoy en día desde los púlpitos se predica cualquier otra cosa menos la santidad. Se les predica cualquier otra cosa con tal de tener a la gente contenta para que no se vayan, para que no baje la membresía de la iglesia. Y bueno, pues mientras más gente hay en la congregación, obvio, hay más recursos económicos. Y bueno, vamos a quedar claros en este aspecto. No estamos peleados y sabemos que todas las iglesias deben de manejarse pues a través de recursos económicos. Lo que nosotros estamos en contra es las formas en las cuales se está tratando y se está sacando el dinero a la gente, a los hermanos, a la gente que asiste a las iglesias y que desgraciadamente hemos mencionado ya en muchas ocasiones que es gente ignorante de la palabra de Dios. Y no porque no tengan una Biblia, porque hoy en día pues en las casas de cada uno de nosotros pues hay 2, hay 3, hay 5, hay más Biblias. El asunto es que las tenemos como adorno. Muchas ocasiones tenemos la Biblia como amuleto, que la ponemos en algún salmo nada más y la ponemos allá a la entrada de la casa para que el diablo no entre, para que el diablo no nos ataque, o la ponemos en el buró para que nos proteja, pero la tenemos solamente como un amuleto, no la estudiamos, no la escudriñamos, no somos como la iglesia, los hermanos en Berea, no somos ese tipo de personas que terminando de predicar, llámese pastor, apóstol, profeta, lo que sea que se llame, terminando de hablar, nosotros nosotros agarrar nuestra Biblia y decir, bueno, es cierto lo que me predicó, es cierto lo que me dijo, y bueno, pues nos damos cuenta que en la mayoría de las ocasiones, llámese cantantes pseudocristianos, llámese agrupaciones, llámese congregaciones, llámese ministerios, en la mayoría Jesús ya no está. Vimos que María se da cuenta hasta que llevaban un día de camino, de que habían salido de Jerusalén, habían caminado durante un día y en ese momento empiezan a preguntar por Jesús. Oye, ¿dónde está Jesús? Y lo buscan con los parientes, lo buscan con los amigos, con los vecinos. Oye, ¿y no has visto a Jesús? Es que venía con tu hijo, venía jugando, venía aquí, venía allá. Y empieza y se dan cuenta cuando llega con José y dice, no, pues viene contigo, no, pues viene contigo. Se dan cuenta que no está Jesús. Y entonces ahí empiezan a buscarlo, empiezan la desesperación, a tocar puertas, a buscar entre los parientes, entre los amigos, entre los conocidos. ¿Cuántos miles y miles de personas habrán ido caminando junto con ellos, junto con José y con María? Y entonces ir preguntándole a cada uno y para llegar a donde estaba Jesús. El relato bíblico que nosotros acabamos de leer nos dice que 3 días después encuentran a Jesús en Jerusalén. O sea, si habían caminado un día, un día de camino, otro día en el cual investigaron entre los amigos y otro día en el que regresaron a Jerusalén. Y es ahí donde encuentran a Jesús. Oye Jesús, ¿por qué nos hiciste esto? Nos tienes preocupados, nos tienes angustiados. Ellos estaban realmente espantados, decir, bueno, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y esa es la actitud que deberíamos de tener nosotros, ustedes que me están escuchando, esa debería de ser la actitud, llegar a la congregación y ver desde los cantos, desde las personas que se suben a tocar los instrumentos, las personas que se suben a cantar, las personas que te reciben en la puerta, buscar a Jesús desde ese lugar, buscar a Jesús a través de los cantos, buscar a Jesús a través de la predicación, buscar a Jesús en toda la reunión, porque a fin de cuentas nuestras reuniones cristianas deben de ser eso, para exaltar el nombre de Jesús, para dar a conocer a Jesús, no es para divertir, no es para entretener, no es para sacar dinero, es para predicar a Jesús. Entonces llevaban un día de camino, dice ahí en San Lucas capítulo 2 que acabamos nosotros de leer, un día de camino y se dan cuenta que Jesús no estaba con ellos. Quiero que veamos un ejemplo de algunos hombres, de un par de hombres que pierden la compañía de Dios y cuáles son las consecuencias de haber perdido la compañía de Dios en sus vidas, en sus ministerios. En ambos casos vamos a hablar de gente que era líder
de Israel, que era gente que estaba en eminencia, que era gente que el pueblo lo veía, el pueblo lo seguía, el pueblo estaba al pendiente de lo que dijeran ellos para poder hacerlo. Y en primer lugar, vamos a ver el ejemplo de Sansón. Y quiero que me acompañe al libro de Jueces en el capítulo 16. Jueces capítulo 16 y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 21. Acompáñeme, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los fariseos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Ahí vemos la historia de Sansón. Como le dije hace un rato, es un líder, un juez que Dios había levantado con la misión de liberarlo, de liberar al pueblo de Israel de los filisteos, que estaban haciendo burla del pueblo de Israel, que estaban afligiéndolos constantemente, que estaban abusando de ellos, porque era el ejército más poderoso en ese momento, el ejército de los filisteos. Y Dios levanta a este hombre y lo pone por juez con la misión de rescatarlos. Pero entonces nosotros vemos a Sansón pues haciendo cualquier otra cosa menos su misión real que estaba haciendo alarde de su fuerza, estaba haciendo alarde de su poder, estaba haciendo alarde de sus decisiones. Era una persona que le gustaba estar retando al ejército de los filisteos, y además que le gustaba estar con mujeres extranjeras, que él desde un momento que se le dijo que tenía que estar consagrado al 100% a Dios, él sabía que no tenía que juntarse con mujeres extranjeras, y pareciera que se le dijo lo contrario, y va y se busca a una, y después lo vemos llegando también ahí con Dalila. La historia usted la conoce, pero vamos a ver las consecuencias. Dicen los versículos que nosotros acabamos de leer que Dalila le insistió tantas veces hasta que Sansón le dijo, mira, el secreto de mi fuerza está en mi cabello. El día que yo corte mi cabello, ese día mi fuerza se va a ir de mí, mi fuerza me va a abandonar. Nosotros sabemos y entendemos que la fuerza en realidad no estaba en el cabello, la fuerza estaba en la obediencia a Dios y de su voto que había hecho con Dios. Pero bueno, Dalila lo hace dormir en las piernas de ella y llama a una persona y le cortan el cabello, las 7 guedejas de su cabello. Después, cuando ella lo despierta, le dice, oye, Sansón, los filisteos vienen contra ti. Como ya se le había hecho una costumbre de levantarse y romper todo y salir huyendo y hacer alarde de su fuerza, en esta ocasión también él dice exactamente lo mismo. Me levantaré y saldré como las otras veces. Pero acabamos de leer lo más triste que pasó en la vida de Sansón. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mientras él estaba dormido, Jehová se apartó de él. Vemos entonces que él, sin darse cuenta, se levanta e intenta, a lo mejor tiró por ahí 2 golpes, 3 golpes, intentó brincar, arrancar algo, y cuando se da cuenta que ya Dios, que ya no estaba con él, Jehová se había apartado de él. Vamos a ver las consecuencias de que Jehová se apartó de Sansón. Aparte de que perdió la fuerza, lo acabamos de leer, también pasan 4 cosas más. Lo primero que sucede, pierde la fuerza, y cuando ellos lo agarran, le sacan los ojos. Le sacan los ojos. Bien sabemos, es una figura de la visión. Hablamos de un líder de Israel, hablamos de un líder de todo un pueblo que se queda sin visión. Y muchas de las ocasiones dentro de las iglesias los líderes están sin visión. O si tienen visiones, son visiones personales. Dios me reveló esto, Dios me mostró aquello. Acabamos de ver hace unos días
a un hombre repartiendo chicles santificados a la gente. Si tú estás enfermo, pasa por tu chicle para que Dios te sane a través de este chicle. Se le terminan los chicles por tanta gente que pasa y manda a traer otra caja de chicles y ora por ellos y sopla varias veces hacia las cajas de chicles y las empieza a repartir. Y dice, pero si tú no estás enfermo, no vengas porque entonces te vas a enfermar. Terminando de hacer eso, pasa ahí a un joven y empieza a vaciarle unos vasos con agua sobre la cabeza, orando por él, y él mismo pregunta, alguien dígame, ¿qué ve de coherente en lo que yo estoy haciendo? Y nadie se atrevió a levantar, oiga, todo lo que usted está haciendo es incoherente, es una locura, nadie lo hace, y ahí le vacía los 2 vasos con agua sobre la cabeza del joven, después le sopla a la poca agua que sobraba y se la da a beber y dice, con esto Dios te va a sanar, y la gente le aplaude y después le sopla y lo avienta por allá. Y son sus revelaciones personales. A mí Dios me reveló esto, a mí Dios me reveló aquello, y entonces estamos dejando de lado la palabra de Dios. Es lo mismo que pasa con Sansón, se queda sin visión, le sacan los ojos. Una persona sin visión no puede guiar a nadie, porque dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el precipicio. La otra cosa que sucedió con él, dice que lo ataron con cadenas, estaba completamente atado. Ya no hay una libertad. Cuando nosotros entendemos y dice la palabra del Señor que y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Cuando él pierde la relación con Jehová, pierde la relación con Dios, entonces ha perdido a la verdad y entonces él se vuelve un esclavo. Entonces él se ve atado de manos y atado de pies, y entonces ahí nosotros vemos, no hay visión y además estás atado a tus enemigos, estás atado, estás detenido, lo que nos significa atarte de manos, no hay obras, y atarte de pies, no caminas rectamente, estás atado, estás encadenado a cualquier cosa que se le parezca al cristianismo. Digo bien que se le parezca, porque cuando un líder no tiene visión, entonces tiene todo menos cristianismo. Cuando un líder, cuando una congregación ha perdido la compañía de Dios, ha perdido a Jesús, ha perdido a Jehová en sus cantos, ha perdido a Dios en sus predicaciones, ha perdido a Dios en su ministración, ha perdido todo lo que tiene relación con Dios, y ahora lo único que hace es gritar, hacer que se emocione la gente, hacer que griten y salen corriendo por un lado y entran por el otro en la iglesia, y ellos piensan que esa es unción, que esa es bendición, y en realidad nos damos cuenta que están atados a la mentira, están atados a algo, cualquier otra cosa que sea menos el evangelio de la salvación. ¿Qué otra cosa hicieron? Lo pusieron a moler, dice la Biblia que acabamos de leer, le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Todos nosotros sabemos que en aquel entonces los molinos pues no eran como los que nosotros ahora conocemos, eran unas ruedas gigantescas, las cuales ataban a un poste que hacía de centro, la amarraban, le ponían un otro poste al centro y lo amarraban, y entonces en la parte de abajo echaban el trigo, lo que fueran a moler, y había un condenado, había una persona que realmente no era una persona, lo que tenía que hacer era un buey, estar amarrado ahí y dar vueltas y vueltas y vueltas hasta triturar lo que habían puesto, llámese trigo, lo que hayan puesto para molerse. Entonces en ese momento ellos agarran y ponen a Sansón en ese lugar, quitan al buey y lo amarran a él, y entonces vemos la vida de rutina, dar vueltas y vueltas y vueltas sin llegar a ningún lado. En las iglesias cristianas, desgraciadamente hoy en día, eso es lo que está sucediendo. Tenemos una rutina, tenemos una religiosidad en la cual sabemos que los domingos de tal hora a tal hora hay que ir a la iglesia, que tenemos que estar en tal día, que tenemos que estar en tal lugar, pero vamos como mecánicamente, los hermanos, vamos como mecánicamente, no hay una pasión por estar ahí, no hay en realidad un gusto por estar en la iglesia. Entonces estamos dentro de una rutina
donde damos vueltas y vueltas y vueltas y vamos a la iglesia y el pastor o la persona que está dirigiendo se han preparado para mover psicológicamente nuestras emociones y empiezan a decir, mira, ahí está Dios, mira, aquí está Dios, mira, aquí está, puedes tocar a los ángeles, mira, puedes saber que está Dios aquí, que está haciendo esto, que está haciendo lo otro. La gente se emociona, se cae, se levanta, se vuelve a caer, le soplan y lo tiran, le avientan algo y lo tiran, lo levantan y lo vuelven a tirar, y cuando termina la reunión, todo ese emocionalismo se termina, se van a su casa, se van a su negocio, se van a donde quiera que vayan a ir, pero siguen siendo el mismo cristiano mediocre, la misma cristiana irresponsable, la misma persona que no ama a Dios, la misma persona que lo mismo le da si lee su Biblia o si no la lee, lo mismo le da si está en la reunión que si no está en la reunión, lo mismo le da si hay oración en su casa, si no hay oración. La rutina de siempre es lo que nosotros estamos viendo, y los líderes están haciendo exactamente lo mismo y predican una vez y predican otra vez, pero siempre todo girando en torno del ego, de las emociones. Queremos que tú estés bien, queremos, porque Dios te hizo triunfador, saca al campeón que hay en ti, saca a la persona que Dios te hizo, porque Dios te trajo para ser reyes y sacerdotes. Dios no te quiere pobre, Dios no te quiere aquí, Dios te quiere en mansiones, Dios te quiere con dinero, Dios te quiere con coches. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, en ningún lugar de la Biblia nosotros encontramos eso. Si el mismo Jesús dijo, las zorras tienen sus cuevas, las aves de los cielos tienen su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Entonces ahí es donde nosotros vemos que Jesús no está en la predicación de la mayoría de las iglesias hoy en día. Deberíamos estar preocupados tanto como María, tanto como José. ¿Dónde está Jesús? Y lloraban y gritaban a lo mejor ahí en su camino de regreso, Jesús, ¿dónde estás? Jesús, ¿dónde estás? A lo mejor se asomaban allá a las barrancas que había por ahí cerca, a lo mejor había ahí algún peñasco y se asomaban y gritaban, Jesús, ¿dónde estás? Y lloraban y se encontraban, ¿lo encontraste? No, no lo encontré. Y buscaban en otro lado y buscaban en otro lado y preguntaban aquí, preguntaban allá. Eso deberíamos estar haciendo tú y yo, querido hermano, buscando a Jesús. Por último, dice la palabra de Dios en versículos siguientes, del 23 en adelante, que él terminó divirtiendo, entreteniendo a los filisteos. El cristiano, el líder, la iglesia que pierde la compañía de Dios, tarde o temprano terminará siendo la burla de la gente que está a tu alrededor. Y dirán, oye, ¿no era ese el cristiano? Oye, ¿no era ese el pastor? Oye, ¿no eran esos los que tanto gritaban, brincaban? Y terminará siendo la burla. Desgraciadamente, cuando tú eres vituperado, también el evangelio de Cristo es vituperado. Entonces, eso deberíamos hacer tú y yo, buscar a Dios. Hasta aquí terminamos. La próxima semana estaremos dándole continuidad a esta plática. Quiero antes darles la dirección de las iglesias en las cuales estamos. Apunte la dirección: la Iglesia Príncipe de Paz. Los domingos a las 11 de la mañana estamos en el Centro Social Zapata Vela. La dirección es calle Lenguas Indígenas sin número, entre Canal Río Churubusco y Río Churubusco. Está paralela a la avenida Canal de Tezontle, muy cerca del metro Iztacalco, dentro de la delegación Iztacalco. La colonia es Carlos Zapata Vela. Y los domingos estamos también en la iglesia Peniel de Chimalhuacán, en la calle Tlatel, esquina con Sindicalismo, muy cerca de la Plaza Cívica Vidrieros. Le voy a dar 2 teléfonos, apúntenlos. Es el 5044-6593, 5044-6593, y el número celular 55-4010-54-57. Para darle mayores informes, ahí lo estaremos atendiendo. Soy su servidor, el pastor Rafael Torres Mondragón, como le dije hace un rato, en ausencia del titular de este programa, a quien le volvemos a enviar un saludo. Y bueno, pues nos vemos el día de mañana a las 11 de la mañana en la Iglesia Príncipe de Paz. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Porque estamos conscientes que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hemos tenido el gusto de presentarles todo el consejo de Dios. Escúchenos el próximo sábado a las 8 de la noche.
en este mismo espacio de reflexión bíblica. Hasta pronto. Ven al